Muy buenas noches, chicos. Les comento, ya estoy revisando las actividades que han estado realizando. En algunos casos les he pedido que por favor, reenvíen sus actividades, que las vuelvan a checar sin mayor problema. No pasa nada. Permítanme. Bien, estamos ya grabando. Y pues nos vamos a la unidad correspondiente. Ahorita se las comparto, permítanme un segundo. Perfecto. Ok, tenemos la cuarta unidad, que es la que vamos a ver el día de ahora, personas en el derecho romano. A mí me gustaría que alguien hiciera la recapitulación de la semana pasada, que fue el uso de las fuentes jurídicas, vimos el método del caso, inclusive, y les comento que por ahí en el AFI de la plataforma, por ahí activé, si checan ustedes, por ahí activé lo que se refiere un AVI a manera de que ustedes tengan la oportunidad de participar. ¿Cuál fue la participación? De que pudieran ustedes hacer referencia sobre el método del caso y por otra parte, al mismo tiempo, empezar a hacer un poquito de ejemplos, ¿verdad? Abocados al derecho romano y a la actualidad, ¿sí? El día de ahora vamos a darnos a la tarea de la cuarta unidad. Vamos a ver, en esta parte de la cuarta unidad, personas en el derecho romano. ¿Qué personas piensan ustedes que pudo haber habido ahí en el derecho romano? Les pregunto. Existían como tal las personas que eran los ciudadanos y que tenían que ser forzosamente ciudadanos romanos no extranjeros y Ajá, tenían en ese caso también la figura de los esclavos que ah, formaban parte como del patrimonio de los ciudadanos romanos. ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a continuar. El concepto de persona, vamos a ver cómo tenemos especificado el concepto de persona. Según su etimología, significa máscara o semblante humano. Los juristas lo utilizaron en su momento para referirse al ser humano en forma general. Por lo tanto, una persona es todo hombre, inclusive incluyendo al esclavo, aunque a partir de la época posclásica se utilizó el vocablo de persona para referirse a todos los hombres libres, ¿sí? A ver, me gustaría que andáramos un poquito más sobre el concepto de persona. ¿Los escucho? ¿Algo que podamos agregar? Emanuel, Fernando, Ruth, Nirieli. Repito nuevamente, el concepto de persona, hablando etimológicamente, significa máscara o semblante humano para referirse a todo ser humano, inclusive hasta incluía al esclavo, aunque a partir de la época posclásica se utilizó el vocablo persona para referirse a los hombres libres. ¿Hay alguien que quiera o pueda agregar algo más? A ver, Cruz Pérez Castillo, te escucho.
Bueno, se entiende por persona a todo ser que tiene derechos y obligaciones también. Ajá, muy bien, muy bien, bien, es correcto. Vamos a ver aquí en esta, a ver, Emanuel, dime, te escucho, Emanuel. Ah, maestra, buenas noches. Bueno, También he leído que el concepto de persona se refiere a persona jurídica, que como decían, dentro de la norma, persona jurídica es el individuo que tiene derechos y obligaciones. exactamente, muy bien, muy bien. Y aquí también vamos a tener una referencia, requisitos para ser persona. Fíjense bien, para la concepción romana podría ser una persona y por ende contar con una personalidad jurídica, aquel ser humano que reúne tres estatus: status liberty, status civitatis y status familiae. ¿A qué se refiere cada, permítanme, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? El status libertatis, ser persona libre y no esclavo. El status civitatis, ser ciudadano romano, no extranjero. El status familiae, ser sui juris y no estar bajo ninguna potestad. Esta lámina específicamente es motivo de examen. Ojo, características para ser persona, ¿sí? Consideren estos tres rubros: status libertatis, status civitatis y status familiae. Ok, vamos a ver un poquito sobre la personalidad. Nosotros sabemos que cuando hablamos sobre la personalidad, pues habla sobre el carácter, sobre la forma de comportarse, de hablar, de decir, de pensar y opinar. Vamos a ver qué nos dice esta parte. A diferencia del derecho actual, no se consideraba persona a todo hombre y en consecuencia sujeto de derecho. Para ser considerado persona se requería ciertos requisitos indispensables para ser persona física, ¿verdad? Y algo muy importante, se podría perder la personalidad en vida por las siguientes razones: por la reducción de un hombre libre a esclavo, por disminución de su personalidad debido a cambios de su posición respecto al orden jurídico, capitis deminutio. A mí me gustaría mucho que pudiéramos hablar qué es el capitis deminutio y que me den un ejemplo. No importa que tenga que esperar. Los escucho. Los escucho, jóvenes. ¿Qué es capitis deminutio y un ejemplo? Maricruz Pérez Castillo. Eh, es la capacidad jurídica de una persona. Ejemplo. am, por ejemplo, de decidir sobre él. Bueno, Ujú. A ver, acá Vivian Tajonar, te escuchamos. Un ejemplo en el que se puede, como mi compañera decía, que es una persona jurídica, pero en la actualidad se podría utilizar como cuando adoptan legalmente a alguien, esa persona ahora pertenece por la ley, o bueno, jurídicamente a esa familia. Muy bien, Entonces, no sé si, ¿sí? ¿Entraría en eso? bien. Ruth Cancino. Ruth Cancino, luego Naideli y por último Fernando Luna Hernández. Es la pérdida o disminución de los derechos de una persona y bueno, un ejemplo es en si un ciudadano romano era capturado en la guerra y se convertía en esclavo, ahí perdía sus derechos y pues eso era capitis diminutio. Capitis de ministro. Muy bien, Ruth Cancino, Nidieli, Fernando Luna, Ainhoa. Los escucho, chicos. También la pérdida de la persona, bueno, la disminución del capítulo era cuando siendo
personas libres se convertían, como ya lo comentaron, en esclavos o cuando perdían como la ciudadanía romana, que eran Ándale, desterrados, que eran exactamente. ¿Y por desterrados qué o eran desterrados? A ver, ¿por qué eran cuando, desterrados? perdón, ¿Por qué eran desterrados? ¿por qué eran desterrados? Porque habían cometido algún delito o porque eran acusados como de traición y entonces eran desterrados. Muy bien, muy bien. Fernando Luna. ¿Qué tal, profesora? Yo lo que encontré es que se equipara actualmente esta situación de capitis deminutio a cuando se violan derechos humanos de una persona. Mm, bien, correcto. Regina Flores. Que era cuando una persona perdía parte de sus derechos o cambiaba su situación legal dentro Ah, de la sociedad. ajá. Pues actualmente puede ser cuando es adoptado por otra familia, entonces pues deja de pertenecer legalmente a su familia original. Muy bien. Alan Rivera. Bueno, yo leí que era igual como que refiriéndose a la pérdida o un cambio parcial del estatus pues de una persona en términos pues de libertad y ciudadanía y familia. Un cambio que, bueno, un ejemplo que podría dar es como el cambio del control como de la mujer, que pasaba como del control paterno al de su esposo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos. Vamos a ver, dice, las causas de extinción, entre las causas estaban la muerte del esclavo por disposición legal o por podsliminium y por manumicio. Ay, espérame, espérame. Me fui, me emocioné. El esclavo y su familia. Vamos a ver, ya que vemos esa fotografía de esclavo, vamos a ver qué nos dice respecto al esclavo y a su condición jurídica. El esclavo es aquel ser humano que se veía despojado de toda personalidad, considerado como propiedad de otro ser humano, como si fuera una bestia de carga. Eso sí nos queda clarísimo el concepto de esclavo. Un esclavo era considerado una res mancipi, fíjense, esto es parte del patrimonio de una persona sujeto a su dueño. Imagínense qué feo, ¿no? Bueno, y todavía ya ven que se llevan a cabo algunas prácticas, pues a final de cuentas, qué feo, ¿no? A efectos finales, a efectos, perdón, religiosos, se le reconocía naturaleza humana, por lo que gozaba de algunos derechos, derecho al voto y las horas honorarias. A ver, quiero que me expliquen qué entendemos por este párrafo. Yo los escucho. Yo quiero saber qué pasa ahí. Eh, que digamos que no, pues era como una especie de lo que sería ahora como una mascota, ¿no? Digamos, Ujú. no se consideraba que no tenía personalidad jurídica como persona en ese sentido, Ajá, y que digamos era pues una cosa como como un otras objeto. cosas que forman parte del patrimonio del dueño. Ujú, exactamente, Vivian Tajonar. Bueno, se les decía res porque era decir, bueno, como no era considerado ante la ley como una persona, pero tenía, bueno, ahí se contradecía porque tenía, los esclavos podían formar parte de la economía Ajá, del lugar, entonces, y eran considerados parte como, eran puestos en la misma estratificación, que igual que los terrenos y animales que tenían las personas. Entonces, pues ellos podían ser, pues sí, parte de la sociedad, pero legalmente no eran nada más que una carga o algo que tenían como extra. exactamente, muy bien, muy bien, muy buenas referencias, Tajonar. Vamos a ver, el esclavo y su condición jurídica. El esclavo es aquel ser humano que se veía despojado de toda personalidad, considerado como propiedad de otro ser humano, como si fuera una bestia. Ya eso ya lo acabamos de ver. Ay, espérame, espérame.
como si fuera una bestia de carga, perdón, de carga. Un esclavo era considerado una res mancipi, ya lo acabamos también de hablar. Esto es parte del patrimonio de una persona sujeto a su dueño. A efectos religiosos se le reconocía naturaleza humana, por lo que gozaba de algunos derechos, derecho al voto y a las horas funerarias. Bien, vámonos con las personas colectivas. Las entidades jurídicas que persiguen fines comunes colectivos a las que el ordenamiento jurídico romano les reconoció personalidad jurídica para ser titulares de derechos y obligaciones, por lo que ficticiamente se le consideró persona. También eran llamadas personas jurídicas, colectivas, sociales o abstractas. La personalidad jurídica se puede otorgar mediante acto de la autoridad o bien a través también de una ley o simplemente cuando se reunían los requisitos necesarios. Ahora, las personas morales podrían ser de dos tipos, públicas y privadas, de acuerdo al fin que se persiguiera. ¿Sí? ¿Qué creen? Que esta unidad estuvo muy, muy, muy cortita. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Quisiera comentarles lo siguiente. Déjenme entrar a plataforma aprovechando que terminamos antes. Permítanme. Permítanme. Ujú, ujú. Permítanme. Permítanme. Es que entré a otra plataforma. Mm. Ah, no, permítanme. Sí, he estado revisando las actividades de algunos y en algunos casos sí he solicitado muy amablemente que... Ah, mm. Uy, ahora ya no pude entrar a la plataforma. Bueno, les comento lo siguiente. Les pido muy atentamente que vayan realizando sus actividades de la plataforma para evitar cualquier retraso. Déjenme, voy a entrar. Es que quiero compartir la pantalla con ustedes, pero nada más déjenme primero entrar a la plataforma, porque si no, de otra forma, ¿cómo le hacemos? Permítanme. Ujú. Creo que ahora sí vamos a poder entrar. Ujú, ujú. Permítanme. Ok, ya pudimos entrar. Ujú. Entonces, ahora les comparto la plataforma. ¿Sí? Estamos hablando. Miren, aquí en esta parte todavía necesita calificarse. Ninguno. Uno nada más. Nada. Vámonos con la siguiente. Mi experiencia. Ninguna. Dos. Ninguno. Estoy checando de los tres grupos, ¿eh? Ujú, ujú. Les estoy mostrando para que vean cuántas.
Ujú. Ok. Bien, entonces es importante que vayan realizando todas y cada una de las unidades. En este caso, veo con agrado que ya la mayoría terminó la unidad 1. No estamos hablando que nos faltaría la unidad 2 y ya por ahí ya les puse el del AFI. Aquí está, método del caso. ¿Ok? Esta parte es de suma importancia. Sí, pero es que se me abrió ahorita aquí una ventana. Sí, es de suma importancia que en esta parte ustedes participen. Ahí les hice la invitación con el objeto de que se vayan sumando a participar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sí, esa participación de esa actividad va a ser mediante ese foro que Así es, hagamos las cosas. Ah, ok, perfecto. así es, sin problema. ¿Vale? Bien, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿Nadie? Pues si no tienen más que comentar por el día de Ay, ahora, ¿qué yo sí creen? tengo una duda. A ver, dime, Perdón, ¿podría volver a repetir lo que dijo acerca de ese apartado? ¿cuál apartado? Sobre este que tiene aquí de método del caso. Ah, mira, espérame tantito, déjame volver a entrar. Bien, dice de la siguiente manera: buenas tardes, estimados estudiantes, como siempre, el gusto de saludarles. Aprovecho para propiciar la discusión del tema método del caso y citar algunos ejemplos alusivos. Tú me vas a decir qué entiendes por método del caso y me pones 2 ejemplos y con eso ya es más que suficiente. Eso es todo. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Dudas? ¿No? Ok, perfecto, chicos, pues hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos la siguiente clase con la quinta unidad. ¿De acuerdo? Cuídense Sí, profesora, mucho. muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Bye, fue gracias, Muchas profesora. brevísimo, gracias, ¿eh? hasta luego. Espero que Gracias. en la otra nos estemos un montón, ¿eh? Bye, Gracias, maestra, que esté muy bien, cuídese. igualmente. Bye.